El día que enterraron a su padre, nadie se preocupó por preguntarle cómo estaba. Valentina Ramos lo supo desde el momento en que pisó la sala de lectura del testamento. Lo supo por la forma en que los medios hermanos se acomodaron en los sillones de cuero, por la manera en que doña Graciela, la madrastra, cruzó las piernas y revisó sus uñas como si estuviera esperando el resultado de algo que ya conocía de antemano. Lo supo por el silencio que cayó sobre ella cuando entró. Ese silencio particular que no es ausencia de sonido, sino presencia de desprecio. El abogado, un hombre de apellido Peralta, carraspeó 3 veces antes de abrir la carpeta. Sus manos temblaban levemente. Valentina pensó que quizás él también sabía lo que iba a pasar. La hacienda principal, con sus 400 hectáreas, sus potreros, su ganado y su casa de 2 pisos con corredores de madera, quedaba para Rodrigo, el mayor. Los vehículos, las cuentas bancarias y las acciones de la distribuidora de granos, para Sebastián, el segundo. A doña Graciela le correspondían los derechos sobre la casa en la ciudad y una renta vitalicia que haría sonrojar a cualquiera. Y entonces llegó la pausa. El abogado Peralta la miró a ella con algo que no era compasión, sino incomodidad profesional. A Valentina Ramos, leyó en voz baja, como si las palabras pesaran. Le corresponde la parcela conocida como El Refugio, con su galpón anexo, ubicada en el extremo sur de la propiedad. Silencio. Rodrigo fue el primero en romperlo. Soltó una carcajada corta, seca, que sonó como una rama quebrándose. El galpón viejo, dijo. Papá siempre tuvo sentido del humor. Sebastián no se molestó en reírse. Solo sacudió la cabeza con esa lástima teatral que practican quienes nunca han tenido que esforzarse por nada. Doña Graciela se reclinó en el sillón y la miró por encima del hombro. Era lo más que podía darte, mi amor. Era su proyecto de caridad. Valentina sintió el calor subiendo por su cuello. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, se apretaron despacio sin que nadie lo notara. No dijo nada, no porque no tuviera palabras. Las tenía y ardían, sino porque había aprendido, en 38 años de ser la hija que no encajaba, que algunas batallas se ganan en silencio. Se levantó. La silla raspó el piso de mármol. «Voy a tomar lo que me corresponde», dijo. Su voz no tembló. Nadie la detuvo. Nadie necesitó hacerlo. Ya se estaban riendo de nuevo cuando cerró la puerta. Afuera, el cielo sobre el Valle de los Álamos estaba cargado de nubes, que no terminaban de decidirse por la lluvia. Valentina caminó hasta su camioneta. Una Hilux del 94 que tosía en las cuestas, pero nunca había parado del todo. Y se quedó sentado un momento con las manos en el volante sin prender el motor. Sobre el asiento del copiloto estaba el papel doblado que Peralta le había dado. La escritura de El Refugio. 42 hectáreas de tierra pedregosa, un galpón que no había visto mantenimiento en 12 años, y el nombre de su padre firmado al pie con esa letra inclinada que ella conocía desde niña. La primera gota de lluvia cayó sobre el parabrisas. «Está bien, papá», murmuró. «Vamos a ver qué me dejaste». Prendió el motor. Las nubes por fin se decidieron. El camino a El Refugio era un carreteable de tierra roja que el invierno convertía en barro y el verano en polvo. Valentina lo conocía de memoria, aunque hacía años que no lo recorría. De niña, ese camino significaba escapar. La hacienda principal con sus reglas y sus silencios, y la mirada siempre vigilante de doña Graciela quedaba atrás. Y el refugio aparecía al doblar la última curva como un lugar que pertenecía a otro tiempo. Su padre la llevaba ya los sábados cuando ella tenía 8, 9, 10 años. Él decía que iba a revisar los potreros del sur. Pero Valentina siempre supo que en realidad iba a respirar. Don Ernesto Ramos era un hombre que necesitaba distancia del ruido que él mismo había construido. En El Refugio había un galpón grande de madera y zinc donde se guardaban herramientas, sacos de sal mineral, rollos de alambre. Había un bebedero de concreto que el tiempo había vuelto verde.
Había un palo de mango con las raíces tan profundas que ni el invierno más seco lo había doblegado jamás. Y había, en el rincón derecho del galpón, un banco de trabajo donde su padre se sentaba a tomarse el tinto de las 3, mirando la cordillera por entre las tablas mal ajustadas de la pared. Eso era todo lo que el refugio había sido alguna vez. Valentina llegó al atardecer. La lluvia había parado y el aire olía a tierra mojada, y a ese perfume particular del pasto cuando se empapa, que es uno de los olores más honestos que existen. Bajó de la camioneta con las botas hundiéndose levemente en el barro y miró el galpón desde afuera. El techo de zinc estaba combado en una esquina. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra. Las tablas de la pared habían perdido la pintura hace tanto tiempo que ya no quedaba rastro del color que alguna vez tuvieron. El potrero detrás estaba invadido de yaraguá seco y masiega. «Papá», dijo en voz baja, «realmente me dejaste un proyecto». Empujó la puerta. Los goznes protestaron con ese quejido metálico que tiene el abandono. Adentro, la oscuridad olía a polvo, a madera húmeda, a aceite viejo. Un rayo de luz de la tarde entraba sesgado por entre las tablas sueltas y hacía visible la danza lenta del polvo en el aire. Valentina se quedó parada en el umbral un momento, solo respirando. Luego fue al maletero de la camioneta, sacó una escoba que llevaba de más por costumbre y volvió adentro. Barrió durante horas. Cada pasada de escoba levantaba capas de tiempo. Costales con las iniciales ER marcadas con pintura negra. Baldes oxidados. Una linterna de queroseno con el vidrio quebrado. Una cadena sin argolla. Fragmentos de una vida de trabajo guardados sin orden, sin intención de que alguien los encontrara. Simplemente acumulados porque un hombre de campo no bota nada hasta que está completamente seguro de que ya no sirve. Valentina trabajaba con las mangas arremangadas y el cabello recogido con una cinta que había encontrado en la guantera. Afuera, el sol fue bajando hasta desaparecer detrás de la cordillera. Adentro, ella encendió la linterna que había traído y siguió. En algún momento pasadas las 6 de la tarde, se detuvo frente a una viga del lado derecho, casi al fondo del galpón. La madera estaba labrada por las décadas, oscurecida por el aceite y el humo de 1000 tardes. Y ahí, a la altura de su pecho, había 2 iniciales talladas con cuchillo, R plus VR, la E de Ernesto, la V de Valentina. Las había tallado él cuando ella tenía 9 años. Ella lo había visto hacerlo y había puesto el dedo sobre las letras, mientras la madera todavía olía a fresco. «Para que el mundo sepa que estuvimos aquí», le había dicho su padre. Valentina puso la mano sobre las iniciales ahora. La madera estaba tibia todavía, guardando el calor del día. Debajo de las iniciales, la viga tenía una irregularidad que ella no recordaba. Una pequeña protuberancia, como si algo hubiera sido incrustado en la madera y cubierto con una mezcla de acerrín y pegante que con los años había tomado el color del resto. Valentina pasó el dedo por encima. La superficie cedió apenas, con una levedad que no era el comportamiento natural de la madera. Antes de que pudiera examinar mejor, el sonido de un motor afuera la hizo detenerse. Se asomó por entre las tablas. Una camioneta Land Cruiser blanca, nueva, con las llantas limpias de alguien que no trabaja en el campo aunque tenga tierra. Rodrigo bajó primero. Después Sebastián. Se quedaron parados mirando el terreno como 2 buitres que calculan si vale la pena bajar a posarse. «Que se quede con esto», dijo Rodrigo, y su voz llegó clara por entre las tablas. «En 3 meses viene a pedirle plata a mamá Graciela. Ya verás». «¿Crees que papá le dejó algo más?», preguntó Sebastián. Papá era sentimental. Le dejó su sitio favorito para que llorara tranquila. Nada más. Se fueron. La Land Cruiser levantó polvo rojo en el camino. Valentina esperó hasta que el ruido del motor desapareció. Luego, se sentó en el banco de trabajo donde su padre tomaba el tinto de las 3 y se quedó mirando la oscuridad del galpón por un momento largo.
La humillación que había cargado desde la mañana empezó a transformarse en otra cosa. No en rabia exactamente, en algo más quieto y más duro, en la clase de determinación que no hace ruido porque no necesita testigos. Se levantó y volvió a la viga, con la linterna apuntando directo a la protuberancia debajo de las iniciales. Sacó el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón y empezó a trabajar con cuidado sobre la mezcla de aserrín y pegante. Tardó 10 minutos. La mezcla se dio en fragmentos, revelando una cavidad pequeña, del tamaño de un puño, labrada directamente en la madera. Adentro había una llave, envuelta en un trozo de cuero aceitado para protegerla de la humedad. Pequeña, de latón, con un número grabado en el cuerpo, 1847, y debajo de la llave, doblado en 4, un papel. Valentina lo desplegó despacio. La letra era de su padre, inclinada hacia la derecha, con esa presión firme que tienen los hombres que aprenden a escribir tarde. Donde la tierra se mira en el agua, la verdad espera a quien sabe guardar. Eso era todo. Valentina leyó la frase 3 veces. 4. Levantó la llave hacia la luz de la linterna. Su propio reflejo apareció distorsionado en el latón pulido, pequeño e invertido, mirándola desde adentro del metal. Por primera vez desde que su padre murió, su duelo sintió diferente. No vacío, vivo, con un pulso de algo que se negaba a apagarse. «¿Qué me estás diciendo, papá?», murmuró. El viento entró por entre las tablas y movió el polvo en el piso, casi como si respondiera. Esa noche Valentina no durmió. Se quedó en la camioneta, reclinada en el asiento, mirando el techo del galpón que se recortaba contra el cielo del Valle de los Álamos. El papel con la frase de su padre estaba doblado en su bolsillo izquierdo, la llave en el derecho. Cada vez que intentaba dormir, las palabras volvían: donde la tierra se mira en el agua. A las 2 de la mañana se rindió. Tomó la linterna y bajó de la camioneta. El Valle de los Álamos en la madrugada tiene un silencio que no es quietud, sino presencia. Los grillos. El río aguas claras sonando a lo lejos. El viento bajando de la cordillera con ese frío particular de las alturas que te recuerda dónde estás. Valentina entró al galpón. Apuntó la linterna al piso, a las paredes, a los rincones. Buscaba algo que no sabía bien qué forma tenía. Donde la tierra se mira en el agua. Tierra, agua, un espejo, un reflejo. Entonces vio lo que no había visto antes. En el rincón trasero del galpón, detrás de una pila de costales vacíos que había corrido durante la limpieza, el piso tenía una diferencia de nivel. Una sección rectangular de concreto, de 1,20 m por 80 centímetros, estaba apenas medio centímetro más alta que el resto. La diferencia era invisible si no la buscabas. Visible si la linterna caía en el ángulo exacto. Valentina arrodilló y pasó los dedos por el borde. El concreto estaba ligeramente suelto. Cuando empujó con la palma, cedió. Cuando metió los dedos por la ranura y jaló, la sección entera se levantó como una trampa, liberando un aire que olía a tierra fría y a metal. Debajo había escalones, 7 escalones de madera que bajaban a la oscuridad. La linterna temblaba en su mano. «Papá», dijo en voz baja, la mitad de la frase una pregunta y la mitad una súplica. Bajó. Las paredes eran tierra apelmazada, reforzada con tablas de madera que el tiempo había ennegrecido. Cada escalón crujía suavemente bajo sus botas. La linterna proyectaba sombras que se movían y hacían que el espacio pareciera más pequeño y más grande al mismo tiempo. Al final de los escalones, el pasillo se abría en una cámara pequeña, 2 metros por 2 metros, no más, con un techo bajo que obligaba a agachar la cabeza. Y en las paredes, estantes de madera cargados de cajas metálicas selladas, cada una etiquetada con la letra y la presión inconfundible de su padre. Valentina apuntó la linterna a las etiquetas. Registros de cosecha 2008. Contratos de arriendo. Correspondencia banco.
Documentos, ganadería. Y entonces, en el estante del fondo, una caja sin etiqueta impresa. Solo un nombre escrito con marcador negro, en letra grande. Valentina. Se le cerró la garganta. Se acercó. Limpió el polvo de la tapa con la manga. Abrió el seguro con la llave de latón. Encajó perfectamente como si hubiera estado esperando exactamente eso. Y levantó la tapa. Adentro había carpetas amarradas con cabuya, fotografías, documentos con sellos de notaría y un sobre café con su nombre escrito al frente. Tomó el sobre primero. Lo abrió con manos que no le obedecían del todo. Adentro había una hoja y media de papel cuadriculado, de los cuadernos que su padre usaba para llevar las cuentas del campo. La letra llenaba el frente y se derramaba por el reverso. No era una carta corta. Era todo lo que él nunca había podido decirle en voz alta. Valentina se sentó en el suelo de tierra de esa cámara secreta que su padre había construido para ella sin que ella lo supiera, y leyó. La carta comenzaba sin preámbulo, como era él. Valentina, si estás leyendo esto es porque encontraste la llave, y si encontraste la llave es porque eres exactamente la mujer que siempre supe que ibas a ser. Una mujer que no necesita que le expliquen 2 veces. Una mujer que termina lo que empieza aunque el galpón esté lleno de polvo y de años. Tengo que contarte cosas que debí haberte dicho cuando todavía podía mirarte a los ojos. No lo hice por cobardía y por protección, y de los dos la cobardía pesa más, y eso me lo llevo. Cuando te traje al mundo, tu madre y yo vivíamos en una pieza arrendada en el pueblo. Yo tenía 22 años y 200,000 pesos en el bolsillo y una voluntad que en ese entonces era suficiente. Trabajé en fincas ajenas durante 4 años antes de que el viejo Morales me diera la oportunidad de arrendar el refugio. Esas 42 hectáreas fueron el primer terrón de tierra que pisé sintiéndome dueño. Tu madre murió cuando tú tenías 3 años. Neumonía. Una semana de fiebre que el médico del pueblo no supo leer bien y que el médico de la ciudad ya no pudo parar. Me quedé solo contigo y yo no sabía criar una niña, y el campo no es lugar para un hombre solo con una hija pequeña, y entonces tomé la peor decisión que he tomado en esta vida. Me casé con Graciela Fuentes porque ella tenía dinero y yo tenía miedo. Lo que vino después lo viviste tú mejor que nadie. Lo que no viviste, porque yo te lo oculté, es esto. Hace 16 años, cuando Rodrigo y Sebastián ya estaban grandes, y Graciela ya había dejado de esconder lo que realmente pensaba de ti, empecé a trabajar en silencio para proteger lo que era tuyo. No el refugio solamente, todo. La hacienda principal, los vehículos, la distribuidora. Nada de eso está en mi nombre desde hace 12 años. Está todo en el nombre de una sociedad que se llama Ramos e Hija, constituida ante notario el 15 de marzo de 2012, con un solo accionista mayoritario. Tu cédula aparece en todos los documentos. Graciela nunca lo supo porque yo mantuve las cuentas de la hacienda separadas y le pagué siempre desde una cuenta operativa que ella podía ver. Lo que ella no podía ver era la estructura debajo. Valentina, lo que tus hermanos heredaron esta mañana son los títulos de uso. La propiedad real es tuya desde hace más de una década. Tu papá no te dejó un galpón. Tu papá te dejó todo. Y lo hizo de la única manera en que podía asegurarse de que Graciela no pudiera quitártelo. En las carpetas de esta caja están los estatutos de la sociedad, las escrituras originales, los registros mercantiles y una carta firmada por el doctor Peralta. No el que leyó el testamento, su padre, que fue quien me ayudó a hacer todo esto, explicando el procedimiento para que tomes el control. Hay también una cosa más. En la carpeta azul. Abre la carpeta azul antes de salir. Te quiero, Valentina. No lo dije suficiente en vida. Espero que lo hayas sentido, aunque... Tu papá. Valentina no supo cuánto tiempo estuvo sentada en ese piso de tierra con la carta en las manos. Lloraba sin darse cuenta del momento en que había empezado.
no el llanto contenido y silencioso que había practicado toda la vida para que nadie en esa familia viera que algo la afectaba. Lloraba de verdad, con el cuerpo entero, como se llora cuando la presa cede después de demasiado tiempo. Su padre no la había olvidado. Su padre había pasado 12 años construyendo en silencio una protección que ella nunca supo que existía. Cada mañana que él se levantó a trabajar esa tierra, una parte de ese trabajo era para ella, para el día en que él ya no estuviera y ella necesitara saber que había alguien que había creído en ella antes de que ella aprendiera a creer en sí misma. Cuando el llanto se fue calmando, Valentina respiró hondo. Buscó la carpeta azul entre las demás. Adentro había una fotografía. Era vieja, con los bordes amarillentos y ese tono cálido que tienen las fotos reveladas en papel. Mostraba a una mujer joven, con el cabello oscuro recogido y una sonrisa que Valentina reconoció porque la había visto en su propio espejo. La mujer estaba sentada en el banco de trabajo del galpón, exactamente en el mismo lugar donde el padre de Valentina tomaba el tinto de las 3. En el regazo tenía una niña pequeña dormida, con la mejilla apoyada en su pecho. Al reverso, con letra que no era la de su padre sino de otra persona, alguien había escrito: Lucía con Valentina. El refugio, junio de 1987. Su madre. Y ella, con 3 años, dormida en el galpón que acababa de heredar. Valentina apretó la fotografía contra el pecho y cerró los ojos. El refugio no era el consuelo de quien no recibió nada. El refugio era el principio de todo, el lugar donde su madre había estado, el lugar donde su padre había empezado, el lugar donde él había escondido la verdad para que ella la encontrara cuando estuviera lista. Arriba, por entre las tablas del piso, empezaba a filtrarse la primera luz del amanecer. Pero lo que Valentina no sabía todavía era que alguien más había estado buscando. En una oficina de la ciudad, doña Graciela Fuentes llevaba semanas reunida con un abogado diferente al viejo Peralta. Un hombre joven, de traje gris y manos de papel, que le había prometido que existían formas de impugnar un testamento cuando los herederos demostraban incapacidad de administración. La estrategia de Graciela era simple. Si Valentina aceptaba el refugio sin pelear, en 3 meses el terreno estaría en quiebra técnica. Ella pediría un avalúo y lo compraría por nada. El galpón caería. La tierra volvería al conjunto de la hacienda. Y Valentina quedaría exactamente donde Graciela siempre había creído que debía estar, sin nada y dependiendo de la familia. Lo que Graciela no sabía era que la tierra ya no era de ella. Nunca lo había sido. Lo que Graciela no sabía era que esa madrugada, en un sótano de tierra bajo un galpón olvidado, una mujer había abierto una caja metálica y encontrado 12 años de amor silencioso, convertido en documentos notariados. Valentina salió del galpón cuando el sol ya rayaba la cordillera. Tenía las carpetas en los brazos, la fotografía guardada en el bolsillo del pecho, las botas sucias de tierra y los ojos hinchados de llorar. El valle de los Álamos brillaba con la luz de la mañana nueva, y el pasto mojado por la escarcha de la madrugada tenía ese color particular del verde cuando es más verde que nunca. Puso las carpetas en la camioneta. Sacó el teléfono. Tenía 12 mensajes de Rodrigo, 3 de Sebastián y uno de doña Graciela que decía: «Espero que hayas dormido bien en tu galpón. Los grandes necesitamos nuestro espacio». Valentina miró ese mensaje un momento. Luego lo cerró sin responder. Llamó al número que encontró en la carpeta de instrucciones. Timbre. 2, 3. ¿Aló? Una voz de hombre mayor, con la parsimonia tranquila de alguien que ha ejercido el derecho durante 40 años. «Doctor Peralta», dijo Valentina. «El hijo del doctor Peralta que murió el año pasado. Soy Valentina Ramos. Creo que usted sabe por qué llamo». Una pausa. Luego, algo que sonó casi como alivio. «Señorita Valentina,
Llevo 12 años esperando esta llamada. ¿A qué hora puede venir a mi oficina? La sala de juntas de la Cámara de Comercio del Valle de los Álamos tenía un olor particular. Cuero, café frío y la tensión específica de las personas que llegan creyendo que ya ganaron. Rodrigo llegó primero, con su abogado de corbata azul y esa expresión de propietario que había perfeccionado durante toda su vida. Sebastián llegó 5 minutos después, con las manos en los bolsillos, mirando el techo. Doña Graciela llegó última, con su abogado joven de traje gris, y se sentó en la cabecera de la mesa como si la reunión hubiera sido convocada por ella. Valentina llegó al último, acompañada del doctor Peralta, 70 años, corbatín verde, ojos que habían visto demasiadas cosas como para sorprenderse de algo, y puso la carpeta de cuero sobre la mesa sin decir nada. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo. La escritura de constitución de la sociedad Ramos e Hija, dijo Valentina, con registro mercantil vigente, estatutos notariados y certificado de accionistas emitido hace 2 semanas. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué sociedad? La que es dueña de todo lo que ustedes creen que heredaron. El silencio que siguió fue diferente al de la lectura del testamento. Ese había sido el silencio del desprecio. Este era el silencio del suelo moviéndose debajo de los pies. El abogado de corbata azul tomó los documentos y empezó a hojearlos. Su expresión fue cambiando. El abogado joven de traje gris se inclinó sobre su hombro, y sus ojos también fueron cambiando. Doña Graciela apretó los labios. «Eso es falso», dijo. «Lo falsificó». «Señora Graciela», dijo el doctor Peralta, con la calma de quien no necesita levantar la voz. «Esos documentos llevan el sello de mi padre y el mío. Están registrados en la Notaría Segunda del Valle desde el 15 de marzo de 2012. Puede llamar ahora mismo para verificar». Rodrigo se paró de la silla tan rápido que la hizo chirrir. «Esto no puede ser legal. Ella no es...» Se detuvo. Valentina lo miró directamente. «¿Que no soy qué, Rodrigo?» La pregunta cayó sobre la sala como una piedra en agua quieta. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Miró a su madre, que tenía la vista clavada en los documentos y las manos apretadas sobre la mesa. «Legalmente», dijo el abogado de corbata azul en voz baja, dirigiéndose a Rodrigo. «Si esto está registrado como dice el doctor Peralta, la hacienda no es tuya. Los vehículos tampoco. Nada de lo que el testamento menciona es transferible, porque la propiedad real no estaba en el patrimonio de tu padre, estaba en el de la sociedad, y la sociedad es de ella». Doña Graciela se levantó despacio. Su voz, cuando habló, era casi un susurro, y era más peligrosa que cuando gritaba. «Tu padre hizo esto para humillarme. Después de todo lo que yo...» «Mi padre hizo esto», la interrumpió Valentina, «para proteger lo que construyó, de la única persona que podría habérselo quitado». La sala quedó en silencio de nuevo. Doña Graciela recogió su cartera. Miró a Valentina con esa expresión que 38 años no habían conseguido cambiar. «Vas a arrepentirte». «Ya lo hice», dijo Valentina. «Cada vez que me callé cuando no debía haberme callado». Graciela salió. Sus tacones sonaron en el corredor y luego no sonaron más. Rodrigo y Sebastián se quedaron sentados, mirando los documentos sobre la mesa, con esa expresión particular de los hombres que han construido su identidad sobre algo que acaba de resultar no ser suyo. Valentina recogió las carpetas. Se paró, y entonces hizo algo que nadie esperaba, ni ella misma. Rodrigo, Sebastián, los dos la miraron. La casa donde crecieron sigue siendo su casa. Yo no les voy a pedir que se vayan. Eso no era lo que mi papá quería y tampoco es lo que quiero yo. Hizo una pausa. Pero desde hoy, las decisiones sobre esta tierra las tomamos juntos. ¿O no se toman? Rodrigo tragó saliva. No dijo nada. Sebastián, el que nunca había abierto la boca en defensa de ella, que había dejado pasar 38 años de desaire sin decir una palabra,
Bajó la cabeza. Cuando la levantó tenía los ojos brillantes. «Papá te quería mucho», dijo. «Siempre lo supe, solo que no supe qué hacer con eso». Valentina asintió una vez. No era perdón todavía, pero era un principio. La demanda que doña Graciela interpuso tardó 4 meses en llegar a un juez. El juez tardó 3 semanas en desestimarla. El registro mercantil era impecable. La notaría confirmó cada sello. El abogado joven, de traje gris, le devolvió sus honorarios y no volvió a atender sus llamadas. En esos meses, Valentina no se quedó quieta. Contrató a un ingeniero agrónomo joven, recién egresado, con ganas de demostrar algo. Juntos recorrieron las 400 hectáreas de la hacienda y las 42 del refugio y diseñaron un plan de recuperación que su padre nunca había podido ejecutar porque Graciela bloqueaba cada inversión que no le beneficiaba directamente. En el refugio arreglaron el techo del galpón, repararon el bebedero, sembraron el potrero con pasto de corte y establecieron un pequeño banco de semillas de frijol nativo que el ingeniero había encontrado en los costales viejos con las iniciales R. Semillas que su padre había guardado durante 20 años sin que nadie lo supiera, de una variedad que ya casi no existía en el valle. En la hacienda principal abrieron los libros de contabilidad que Graciela había manejado durante 12 años y encontraron lo que el doctor Peralta padre había anticipado: desvíos sistemáticos hacia cuentas personales, contratos de arriendo con socios que no existían, jornales de trabajadores que habían sido pagados en papel, pero nunca en efectivo. Fueron esos hallazgos los que cambiaron la naturaleza del proceso legal. Ya no era un pleito por herencia, era una investigación por administración fraudulenta. Don Aparicio era el trabajador más antiguo de la hacienda. 71 años, espalda encorvada por décadas de cargue, manos que parecían hechas de corteza de árbol. Había llegado a trabajar con el abuelo de Valentina cuando tenía 18 años y nunca se había ido. Fue él quien, una tarde de martes que Valentina estaba revisando los libros de contabilidad en la cocina de la hacienda, apareció en la puerta con el sombrero en la mano. «Señorita Val», dijo, usando el diminutivo que solo él y su padre habían usado siempre. Ella lo miró. «Hay algo que llevo guardado mucho tiempo y que ya es hora de que usted sepa». Se sentó en la silla que ella le indicó. Puso el sombrero sobre las rodillas y habló durante 40 minutos sin parar, con la voz lenta y sin adornos de los hombres que no cuentan historias muchas veces. Contó que su padre, en los últimos 2 años de vida, había venido al refugio casi cada semana. No a inspeccionar los potreros, como decía, a trabajar en el sótano. Don Aparicio lo había ayudado a construirlo, a cargar las cajas, a instalar los estantes. Lo había jurado en silencio y había callado, porque a ese hombre le debía 40 años de trabajo honesto y un pedazo de tierra para su rancho que nunca le había cobrado. Él me dijo, contó don Aparicio, que si algún día usted llegaba a el refugio sola y empezaba a limpiar el galpón, que yo esperara. Que si usted encontraba la llave, que eso quería decir que ya no necesitaba ayuda de nadie para seguir, pero que si no la encontraba, que yo le dijera dónde buscar. Valentina escuchó esto y sintió que algo se acomodaba en su pecho, algo que había estado desplazado durante mucho tiempo. ¿Y si yo no hubiera venido?, preguntó. Don Aparicio la miró con esos ojos que habían visto pasar 3 generaciones de la misma familia. Don Ernesto dijo que usted siempre iba a venir, que era cuestión de tiempo, que cuando la vida le quitara todo lo que no era suyo, usted iba a volver al único lugar donde siempre había sido ella misma. Valentina tuvo que mirar hacia la ventana para no llorar delante del viejo. El día que el juzgado emitió la resolución final fue un martes de abril con lluvia fina, del tipo que en el Valle de los Álamos llaman lluvia de sorbo, porque cae tan despacio que casi no te das cuenta de que te estás mojando. Valentina estaba en el refugio cuando recibió la llamada del doctor Peralta.
estaba pintando la puerta del galpón. Había elegido un verde que era exactamente el color del pasto en la mañana después de la escarcha. «Señorita Valentina», dijo el doctor Peralta, «la sentencia es firme. Ramos e hija es propietaria legal de la totalidad de los activos. La señora Graciela tiene 90 días para desocupar la casa principal, si así lo decide usted». Valentina puso la brocha sobre el borde del balde. Miró la puerta verde que acababa de pintar. «No voy a pedirle que se vaya», dijo. Silencio al otro lado. «¿Está segura? Mi padre convivió con ella 30 años. Esa también fue su vida, aunque haya sido mal vivida. Que se quede en el ala sur con lo que es personal de ella. El resto de la hacienda lo administro yo». Otra pausa. Luego el doctor Peralta dijo, con una voz que tenía algo de su padre en ella: «Don Ernesto tenía razón en usted». Valentina colgó. Tomó la brocha de nuevo. Siguió pintando. 3 meses después, Rodrigo llegó a El Refugio un domingo por la mañana. Sin aviso, sin abogado, sin la expresión de propietario. Con las manos vacías y una caja pequeña de cartón debajo del brazo. Valentina lo vio bajar de la camioneta desde el corredor del galpón, donde estaba tomando el tinto de las 3. A las 10 de la mañana, porque el campo tiene sus propios horarios. Rodrigo caminó hasta el corredor. Se quedó parado en el primer escalón, sin subir, como si necesitara permiso. «Encontré esto guardado entre las cosas de papá», dijo. Extendió la caja. Valentina la abrió. Adentro había un reloj de bolsillo, plateado con la tapa grabada. Lo abrió. La carátula tenía los números en romano y una pequeña inscripción en el interior de la tapa. E.R. «El tiempo trabaja para los pacientes». «Mamá Graciela lo había escondido», dijo Rodrigo. «Dijo que lo había perdido. Yo lo encontré en el fondo de un cajón de su closet, cuando estuve ayudándola a reorganizar». Valentina miró el reloj un momento. Luego miró a su hermano. Rodrigo no era un hombre acostumbrado a la incomodidad del arrepentimiento. Se notaba en la forma en que sostenía el cuerpo, un poco rígido, como si los músculos no supieran bien cómo estar en esa posición. «No supe defenderla», dijo, y eso fue todo. No había más palabras detrás, ni excusas ni explicaciones. Solo esas 4 palabras que tardaron 38 años en salir. Valentina asintió. «Quédate a tomar tinto», dijo. Rodrigo subió el escalón. Esa tarde, sentada en el banco de trabajo donde su padre había tomado el tinto durante 20 años, Valentina sostuvo el reloj en la palma de la mano y lo escuchó latir. El tiempo trabaja para los pacientes. Afuera, el potrero de El Refugio tenía ya 3 meses de pasto nuevo, verde y parejo, y al fondo el palo de mango que ningún invierno había podido doblar estaba echando flor. Don Aparicio había dicho que cuando ese mango florecía era porque la tierra estaba contenta. Valentina no era una mujer dada a los símbolos, pero miró esa flor desde el corredor y pensó que su padre habría estado de acuerdo. No le había dejado un galpón. Le había dejado el principio, el lugar donde ella y su madre habían sido felices antes de que ella pudiera recordarlo. El lugar donde él había escondido 12 años de amor trabajado en silencio. El lugar donde la verdad había esperado, guardada en tierra y en latón, hasta que ella estuvo lista para recibirla. La tierra se había mirado en el agua, y la verdad había encontrado a su guardiana. Valentina Ramos cerró el reloj. Lo guardó en el bolsillo del pecho, sobre la fotografía de su madre. Se levantó, salió al corredor, y se quedó mirando su tierra en la luz de la tarde, que en el Valle de los Álamos en esta época del año cae de lado, dorada y suave, haciendo que todo lo que toca parezca exactamente lo que siempre debió haber sido, tuyo. Si alguna vez sentiste que lo que te dejaron no valía nada, que el lugar que ocupabas en tu propia familia era el menor, que el mundo te había asignado el rincón más olvidado y que eso era todo lo que merecías, esta historia es para ti, porque a veces el amor más grande no llega gritando, llega guardado en una llave de latón,
debajo del piso de un galpón que nadie más quería. Y espera, con toda la paciencia del mundo, a que tú estés lista para encontrarlo.